Muchísimas gracias. Cartas sobre la mesa. Vamos a tocar hoy día el tema recurrente de las elecciones judiciales. Bueno, en realidad ya no hay elecciones judiciales este año, olvídese. La pregunta del millón es qué va a pasar después del 1 de enero del próximo año, cuando constitucionalmente ha fenecido el mandato de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pareciera que ahora hay una carrera de los tres poderes del Estado para ver quién se adelanta. La Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy día, ayer hemos visto iniciativas de senadores de la oposición. Hoy el presidente de la Cámara de Senadores ha dicho, vamos a hacer una ley para poder llenar esas acefalías, para designar a los interinos. El Ejecutivo seguramente debe estar expectante y decir, si la Asamblea no puede y no llega a acuerdos, pues nada, vamos a tener que hacer un decreto, no puede haber un vacío de poder. Pero le cuento la novedad, esta pugna ha llegado incluso al Tribunal Constitucional. Se rumorea por ahí que en las próximas semanas las mismas autoridades del órgano judicial serían quienes prorroguen su mandato, siguiendo la línea ya de algunas sentencias constitucionales en el sentido de que mientras no se designen autoridades titulares, ellos deberían seguir en vigencia. La cosa se va a calentar. Imagínense quién llega primero. Hoy vamos a hablar. Tengo el privilegio de hablar con la senadora por Chuquisaca, la doctora Silvia Salame. Ella también ha sido magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo tanto, no solamente sabe la parte doctrinal, jurídica, sino también esos vaivenes de lobby que siempre configuran lo que significan las decisiones políticas. Senadora, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Cartas sobre la Mesa. Un verdadero placer estar en el programa y bueno, yo lo admiro mucho a usted, entonces muchas para gracias. mí es muy interesante poder conversar con usted. Muchas gracias, senadora. A ver, el 2 de enero nos vamos a ver en una disyuntiva. Lo hemos hablado mucho en el programa, una disyuntiva que puede rayar en el ámbito no solamente de un vacío en el ámbito de autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, sino también en actos que pueden rayar en lo inconstitucional, en lo que esté fuera de la norma y lo que diga la Constitución. ¿Cómo salimos de este entuerto? Lo primero que me gustaría aclarar es que de ninguna manera la Asamblea Legislativa puede emitir una ley para hacer ningún tipo de nombramiento. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, la única forma de poder salir de este entuerto, como usted dice, es con las elecciones judiciales. Evidentemente, el día 2 de enero tendremos un vacío, pero ese vacío va a ser solo de las altas cortes. Y para tranquilidad del ciudadano, ¿qué hacen las altas cortes? O sea, ¿qué hace el Tribunal Supremo? ¿Qué hace el Tribunal Agroambiental? Son tribunales de cierre. Es decir, que después de todo el proceso se hace la casación, digamos, en el tribunal. La última instancia. En el tribunal, perdón, no se llama instancia, es casación. Casación. ¿No? Entonces, el ciudadano no necesita desesperarse porque estas altas cortes no funcionen. ¿Por qué? Porque el retraso de estas cortes es de 2, 3 años. Entonces, 3 meses no va a afectar. Pero además, también es importante aclarar que las acciones tutelares, es decir, por la vulneración de los derechos, digamos que lo despiden a usted quiere hacer un amparo constitucional, se hacen en las salas constitucionales, no en el Tribunal Constitucional. Y el fallo es de inmediato cumplimiento. Entonces, el ciudadano no va a estar desprotegido. ¿Por qué? Para evitar que se dé un caos jurídico y que no esté protegido, yo he presentado un proyecto de ley. ¿Y cuál es el objeto del proyecto de ley? Es precisamente permitir que los tribunales departamentales, salas constitucionales, juzgados, escuela de jueces siga funcionando. ¿Pero cómo?
ya como no tenemos al Tribunal Supremo, que es la MAE, que es la que se encarga de gestionar, de pagar y demás, entonces le vamos a dar una atribución, una función nueva al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. ¿Por qué al Tribunal de Chuquisaca? Porque las altas cortes están en Chuquisaca, primero. Segundo, porque indudablemente es mucho más fácil poder trabajar desde el mismo lugar donde se encuentra la DAF. La DAF es la unidad administrativa del órgano judicial. Entonces, el ciudadano, si bien es grave lo que está pasando en Bolivia, si bien es un incumplimiento de deberes el no haber viabilizado las elecciones judiciales, pero el ciudadano tiene que saber que no va a quedar sin una protección de sus derechos, que su juicio va a seguir avanzando. Así es, y por supuesto es muy poca las demandas que terminan en estas instancias de casación, como usted muy bien menciona. Pero a mí me da la impresión de que las elecciones del órgano judicial, pero fundamentalmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, han estado impregnadas de un interés político de por medio, fundamentalmente entendiendo que de repente, de un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de suprapoder que puede estar encima de todo y fallar absolutamente sobre todo. Y ahí, por supuesto, hay cuestiones que son básicas. El Tribunal Constitucional en última instancia puede decir quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, quién puede ir, quién no tiene la razón, incluso en temas electorales, quién la tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional y probablemente con estas decisiones que políticamente pueden ser calculables para el próximo año? Bueno, lo que usted decía al inicio, eso jamás se puede dar, de que los magistrados se autoprorroguen. Eso es absurdo, ¿no? Le cuento, pero usted debe saber, porque usted es una persona entendida y además está en el pasillo político, que hay rumores de que están preparando ahí su resolución. Sí, yo incluso he visto un borrador de resolución, ¿no? Pero lo que quiero decirle a la ciudadanía es que esa sentencia que se pretende utilizar como precedente no es aplicable a este caso. ¿Por qué? Porque esa sentencia se refiere a funcionarios designados. Es como si yo lo nombro a usted y no se puede quedar vacante el cargo. En este caso son electos. Al ser elegidos por el pueblo, jamás un órgano constituido, que en este caso es el Tribunal Constitucional, puede ir más allá de lo que ha dicho el constituyente, que es el pueblo. Entonces, si tomaran esa decisión, los magistrados del Tribunal Constitucional tendrían la cárcel segura. Y yo ahí, Silvia Salame, pues iniciaría el juicio, porque ellos han jurado respetar la Constitución y de ninguna manera pueden violar de esa manera la Constitución. Cerramos una posibilidad, usted es clarísima, creo que coinciden muchos en este tipo del análisis. El Tribunal Constitucional no puede seguir esa línea de sentencia que ha dado anteriormente en el ámbito de que se tienen que quedar hasta que se designen a los titulares o se realice la elección judicial. Pese a que yo también he visto el borrador de esa resolución que los autoprorroga. Vamos al segundo poder del Estado, el Poder Ejecutivo. El ministro Lima ha dicho, no, nosotros no vamos a entrar a emitir ningún decreto que vaya a llenar las suplencias, ¿no? La designación de estos interinos. Pero tampoco ha sido muy enfático y me da la impresión de que si se lo dejan servidito por ahí el órgano ejecutivo, el presidente, y no creo que de mal agrado estaría dispuesto a llenar las acefalías, senadora. Esa posibilidad tampoco existe. ¿Y por qué?
el ciudadano tiene que estar consciente de que el modelo constitucional que tenemos a partir del 2009 es absolutamente diferente al modelo constitucional anterior. ¿Y por qué? Porque en este modelo quien elige es el ciudadano, es el pueblo. Es un derecho político del ciudadano elegir. En consecuencia, no podría de ninguna manera el órgano ejecutivo arrogarse una competencia, un derecho que es del ciudadano, en primer lugar. O sea que no podría de ninguna manera el órgano ejecutivo elegir ni siquiera a los más notables de este país, porque estaríamos en un quiebre constitucional. Pero tampoco puede prorrogar a los que están ahora, porque en materia de justicia no hay una prórroga de competencia. La competencia en materia judicial está dada por la ley y la Constitución en nuestro caso. En consecuencia, los señores que están hoy ejerciendo no pueden por ningún medio, y el presidente no puede jamás hacer un decreto que vulnere la Constitución, porque si lo hace, igual tendría el mismo destino que los magistrados si lo hacen. Cerramos al Tribunal Constitucional Plurinacional, no pueden autoprorrogarse, No puede. aunque ganas no les falta. El órgano ejecutivo, sin duda alguna, no puede hacerlo. ¿no? Están arguyendo que Mesa lo hizo Morales en su momento, pero usted ha sido clara en el sentido que estamos en otra estructura constitucional, en otro momento constitucional. Vamos a la Asamblea Legislativa, que me parece el escenario más festivo y más jocoso. Hoy día he visto por lo menos 3 o 4 propuestas que usted las ha debido escuchar en medio de los diferentes medios de comunicación. Desde el hecho de que hay que ver si se designan, se piden ternas por algún lado, por el otro lado, las universidades. Alguien decía, los suplentes, yo no sé bajo qué criterio, tienen que asumir, ¿no? Otros decían, vamos a ver, vamos a negociar, hay que hacer una ley corta que llene esas acefalías o ese vacío de poder. Vámonos al legislativo. El legislativo tampoco tiene esa prerrogativa constitucional. Claro que no tiene. La Constitución a la Asamblea Legislativa le da solo una función, que es la preselección. Nosotros de ninguna manera podemos elegir, y esa idea de que se convoquen a los suplentes me parece totalmente descabellada. ¿Por qué razón? Porque ¿a quién estarían supliendo si el mandato del titular ha vencido? Entonces, indudable, además, los ciudadanos no votamos por un titular y un suplente. Los ciudadanos votamos y cómo aparece el suplente, claro, es el segundo más votado. Entonces, el proceso de elecciones ha sido por todo, en paquete. Ha sido un proceso, por supuesto, son parte del mismo proceso de elección. Aunque no hubieran ejercido, su función concluye también el 31 de diciembre. Entonces, la Asamblea Legislativa jamás puede hacer una ley que esté contra la Constitución. O sea, y en ese caso, tendremos que llegar, si es preciso, a una huelga de hambre en la Asamblea para defender a la Constitución y defender el voto del ciudadano, porque nosotros hemos sido elegidos para representar al pueblo. Senadora, todos los caminos nos llevan a Roma. Y esa Roma definitivamente es realizar las elecciones judiciales. Así es. Panorama que se vuelve muy complejo, que ha sido enredado y ha sido trabado por todas partes. Ahora, ¿cómo salimos del entuerto para poder convocar a elecciones? No, para poder realizar las elecciones, para poder realizar la preselección en la Asamblea Legislativa y luego, por supuesto, darle la pelota al órgano electoral y el órgano electoral que organice las elecciones. En primer lugar, yo creo que la prioridad en este momento es salvar a los tribunales departamentales hacia abajo. ¿Por qué? Si no se toma esa medida, estaríamos entrando a un verdadero caos jurídico. ¿Por qué? Porque si no hay la MAE, no hay quien pague, quien gestione, etcétera, tendría que cerrarse todo. Entonces, claro, esa es nuestra prioridad. Y luego, indudablemente, es el viabilizar el proceso de elecciones. Para mí ha habido un boicot dentro de la propia Asamblea Legislativa
para que no se realicen las elecciones. Y yo lo he dicho en reiteradas oportunidades en las sesiones, yo quiero decirle al ciudadano que desde el año 2021 Silvia Salame está trabajando en la propuesta para hacer las elecciones. He presentado yo, aparte de la que he presentado el día de ayer, 5 propuestas de ley para afrontar las elecciones desde el 21. Incluso el ministro Lima ha participado en 2 eventos donde he socializado yo la ley, y él manifestó que le parecía la ley excelente, que tenía solo 3 observaciones. Tengo grabadas las intervenciones de él, además ha sido un acto público, etc. Entonces, no ha habido la voluntad política para que se realicen las elecciones. ¿Pero quiénes boicotearon políticamente, ya entrando un poco a la exquisitez del análisis político? ¿Oposiciones, el oficialismo? ¿Cuáles de los oficialismos? El año 21 no estaba quebrado el MAS, ¿no? Era uno solo más. Y ni siquiera se puso en agenda el tema, el 21. El 22 tampoco. El 23, en marzo, todavía no había el quiebre tan profundo, se puso el tema en mesa, pero bueno, ahí ya hubo el componente también de que parecería que era una guerra de poderes, y que como era Silvia Salame, una persona no grata para muchos, la que había presentado el proyecto, se boicoteó el proyecto, los proyectos que presentó Silvia Salame, al extremo de que otro proyecto similar, presentado por otro senador, sí dio a luz, ¿no? Entonces, ha habido una conjura para que no se realicen las elecciones. Realmente un tiempo muy complejo, muy difícil el que se viene. Ojalá las decisiones rayen en lo constitucional, que es nuestra preocupación fundamental, y no existe ese tufillo de aroma de intencionalidad política en lo que se viene en un momento que creo que es importante. Lo ha dicho muy bien la senadora, probablemente los tribunales hacia abajo, en el ámbito de jerarquía, no van a sufrir modificación, el ciudadano puede estar seguro, pero no deja de dañar el concepto de institucionalidad democrática, que me parece que es importante. Senadora, siempre es un gusto conversar con usted, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación de venir a Cartas sobre la Mesa. No, para mí es un verdadero gusto, estoy a su disposición en cualquier oportunidad. Muchísimas gracias, senadora.